Oli, Nash aquí, y vuelvo a ustedes para traerles lo prometido. La parte 2 de mis videos de expectativas al live action de One Piece, esta vez enfocado a cómo espero se va a adaptar la historia, incluyendo aquellas cosas que este nuevo formato con la perspectiva de años de manga y anime puede aprovechar para mejorar temas de narrativa, o lo que debe ser cambiado o eliminado debido a las características del medio. Como siempre, recuerda suscribirte y darle a la campanita si no lo has hecho, y sin más bla bla, ¡démosle! Adaptar One Piece sin dudas debe ser una tarea titánica, especialmente si consideramos que una adaptación como la de su anime, que es casi literal y calcada al manga, frecuentemente recibe comentarios negativos por parte del fandom, ya sea por temas netamente de animación, manejo de tiempos o la incorporación de las polémicas auras del arco de Wano. Por esto es fácil imaginarse que si con detalles de ese tipo que podrían considerarse nada graves se generan este tipo de molestias, los riesgos de hacer enojar al fandom con cambios necesarios o no para una adaptación de acción real son palabras mayores. Y no es algo menor, ya que estamos hablando de una obra de más de 20 años de continuidad, donde los fans más acérrimos amamos a sus personajes, el viaje que han vivido a lo largo de sus años con nosotros y esa forma de narrar de Oda llena de detalles que a veces uno no les da importancia en el momento y que siempre vuelven mucho después a resolver ciertos temas o a abrir nuevas incógnitas. En ese sentido, si cualquiera de los puntos que mencioné en el video anterior termina no resultando como queremos, la gran mayoría quizás con disgusto o quizás sin darle importancia, vamos a poder disfrutar al final del día la adaptación si es que la historia es buena, por no decir fiel a sus personajes y la obra. Y con fiel no quiero decir que sea una representación uno a uno, porque no funcionaría necesariamente para este medio, y porque hay ciertos elementos culturales que deben ser cambiados para alcanzar a un público global y que no está acostumbrado al consumo de manga y anime, que es a lo que probablemente apunta la producción. Pero de todos modos, para que tenga éxito, sí es importante que la esencia de los personajes y los acontecimientos icónicos se mantengan, para que podamos decir que lo que estamos viendo es One Piece. Es por esto y por las diferencias en el formato que mencioné anteriormente que no nos debe extrañar que van a haber cambios en la trama, que algunos hilos argumentales se van a resumir, que otros se van a extender, que se eliminen algunos o que se inventen otros, y que tal vez se eliminen a algunos personajes secundarios o que se cambie el orden de alguno de los hitos de la historia. Aún considerando todo esto, lo importante es que el equipo de escritores y directores sigan plasmando la identidad de One Piece. Solo de esa forma pueden hacer un producto que no solo va a atraer a un público nuevo, sino que también sea del gusto de los fans de años de tanto del manga como del anime. Es difícil prever qué se va a cambiar y qué no. Yo me imagino que una de las grandes modificaciones va a ser la reducción del tiempo en pantalla de acción y de peleas, y que los conflictos probablemente no se van a centrar tanto en los grandes enfrentamientos uno versus uno que nos tiene acostumbrados el manga, sino que a esfuerzos más bien grupales que podrían terminar con pequeños pero espectaculares conclusiones que hagan alusión a esos uno versus uno, o quizás teniendo peleas más al estilo del manga para villanos del final de la temporada, al menos en esta donde hay bastantes villanos de donde elegir. De todos modos, creo que los cambios del tiempo en pantalla de las peleas no se pueden considerar modificaciones a la historia, teniendo en consideración que modificando la acción no hay diferencia para el desarrollo de sus personajes o acontecimientos mayores. Así que cambios radicales los podría clasificar en tres tipos. Y para que este video no sea eterno, me voy a limitar al East Blue, que es la saga que se va a adaptar para esta primera temporada. El primer tipo de cambio que veo posible son cambios a los personajes, como podría ocurrir con Zoro y su sentido de la orientación. A mi parecer, dependiendo del tipo de seriedad que le quieren dar a la adaptación, podrían tomar la decisión de eliminar este gag completamente, pero como creo que no se va a tomar desde una perspectiva tan seria, esta se va a mantener, probablemente de manera más moderada y menos absurda, pero manteniendo esa característica tan particular de Zoro. Lo que sí creo va a ocurrir de presentarse es que lo veremos desde el minuto 1, ya que recordemos que el Zoro de los primeros capítulos del manga y el anime sí parecía entender en qué lugar del mundo estaba parado, y me parece que esta nueva adaptación lo debería corregir.
Otro posible cambio para los personajes principales tiene que ver con Sanji y su relación con las mujeres. Ahora bien, no creo que sea tan drástico o muy diferente al Sanji de East Blue. Yo creo que van a intentar mantener esa dualidad entre caballerosidad y amor exacerbado a las chicas, pero quizás moderando esas actitudes que bordean el acoso. Insisto, nada muy distinto al Sanji de East Blue. También veo que posiblemente la estupidez de Luffy se modere de forma más verosímil a una persona de carne y hueso y a la edad a la que decidan que el actor represente, o que Shanks dé indicios de fuerza un poco más claros en relación al Yonko que se va a convertir luego de su aparición en el East Blue, probablemente dando algo más de verosimilitud en perspectiva a la razón y la forma por la que pierde el brazo. Más allá de eso, y además de aumentar un poco la edad de los personajes, no veo necesarios o que vayan a hacer mayores cambios a la esencia de los personajes principales. Pero sí veo posible que existan modificaciones con la introducción de ciertos personajes, ya sea a modo de generar easter eggs para los fans del manga y el anime, o para generar mayor cohesión del mundo que se busca construir a futuro. En ese sentido, por ejemplo, al tener la ejecución de Roger, sería interesante que hagan apariciones personajes importantes para la historia que sabemos que estuvieron ahí y que lo supimos por flashbacks de arcos más actuales en el manga. Y ¿por qué no? La inclusión de personajes que nunca estuvieron ahí, pero que haría sentido que estuvieran por la importancia de la muerte de Roger, como puede ser el almirante de flota de ese tiempo, Kong, como lo mencionaba la filtración del supuesto primer episodio que tuvimos hace un tiempo, o algunos almirantes y vicealmirantes, y por qué no agentes del CP, a modo de poder comenzar a generar una visión de la estructura del mundo. Otro tipo de cambio de este estilo es introducir el término de Shichibukai con Mihawk cuando hace su aparición, y mencionar a Jinbe durante el arco de Arlong Park con la misma condición, quizás a modo de coerción adicional por parte de Arlong a los habitantes de la isla Kokoyashi. Otro cambio más arriesgado en relación a los personajes podría ser que exista algún tipo de relación entre algunos enemigos de la saga, ya sea por subordinación o por dominio territorial. Aunque si bien puede ser interesante para meterle algo más de condimento a un arco como el de Syrup Village, me parece que una aproximación como esta debería ser tomada con cuidado a modo de que no se sienta muy forzada. Y el otro cambio en los personajes que veo posible y que en el papel no me gusta tanto es la eliminación de personajes o juntar las historias de uno o más en uno solo. Y el que la serie tenga cierta cantidad de capítulos por temporada y la duración de los mismos podría eventualmente forzar a que esto sea necesario, quizás con menos complicaciones para este arco de East Blue y con mayor preocupación mirando a las siguientes temporadas. Lo importante a mi juicio es que de hacerlo sea solo con aquellos personajes más intrascendentes para la historia y no con personajes secundarios icónicos. El segundo tipo de modificaciones, y ligeramente ligadas a las del punto anterior, tiene que ver con cambios de orden de la presentación de acontecimientos o eliminación de algunos, para que las narrativas que se van a presentar a futuro fluyan de mejor manera. En este sentido, el mini arco de Gaimon lo veo siendo eliminado para darle más espacio a hitos más relevantes de East Blue, aunque veo quizás al personaje haciendo aparición si es que se hace adaptación del regreso de Baggy, por ejemplo. Otro ejemplo de esto nos lo entrega la filtración, donde se dice que veremos a Zoro haciéndose cargo de Mr. Seven de Baroque Works, algo de lo que nos enteramos en el manga en el arco de Arabasta, pero que sabemos ocurre en el East Blue, lo que ayudaría no solo a facilitar esa trama futura, sino que también a construir un poco más la perspectiva de un mundo amplio, y fortalecer la introducción como personaje del espadachín. Es así como me imagino que si la temporada termina en Lockdown con Smoker como figura antagónica final, no solo se le podría dar más protagonismo viéndolo de niño en la ejecución, sino que teniéndolo presente a lo largo de la temporada, recibiendo a alguno de los enemigos derrotados por Luffy antes de enviarlos a prisión, por ejemplo, y poniendo atención en el capitán de los Mugiwaras desde que comienza a hacerse un nombre en el East Blue. Para mí, por lejos, el tipo de cambio más interesante, o al que veo más fundamental a cambiar con la perspectiva de los años del manga, es establecer mecánicas de mundo desde el capítulo 1. Y con esto podría dar muchos ejemplos, pero principalmente me refiero al haki. Y si bien veo posible que decían prescindir de este tipo de técnica para la globalidad de la serie, me atrevo a pensar que si vamos a tener una adaptación que incluya toda la locura y fantasía del mundo de Oda, el haki va a ser uno de los menores problemas para la audiencia general.
general, pero me parece que su introducción sí o sí debería ser aprovechada de mejor manera, teniendo la ventaja nuevamente de la perspectiva de los años del manga y el anime, para poder hacerlo así más digerible y coherente para la globalidad de la duración de la serie. Y no necesariamente me refiero a que se nos tenga que explicar qué es el Haki cuando veamos su aparición desde el capítulo 1 con Shanks, sino que tener planeado desde el primer minuto la representación visual que va a tener, cosa que los espectadores, quizás sin entender específicamente qué es, puedan saber e identificar lo que están viendo como un poder especial y que lo puedan ir relacionando a lo largo de la historia a medida que se vayan presentando nuevamente las pistas de su aparición y que finalmente se explique como un poder. En este sentido, creo que es importante que al menos Luffy y posiblemente Zoro y Sanji comiencen a dar indicios desde antes que son capaces de usarlo a nivel inconsciente, aunque me imagino que de momento para esta temporada de East Blue no es necesario. Y no es algo que el manga no lo haya hecho, ya que Zoro en su pelea contra Mr. Two, pese a que sí ocurre cuando ya están en el Grand Line, da indicios de un uso de haki de armamento, pero me parece que se puede fomentar más con los otros dos personajes, pero especialmente dándole una representación ya sea visual, de sonido o cinética, que sea consistente hasta que se termine de presentar como poder, algo que es uno de los puntos débiles en el manga y en el anime. Otra cosa que quizás a mí también me molesta por la perspectiva de los años, es que en un principio los personajes se sentían demasiado ignorantes del mundo en el que vivían, y quizás de esto saca un poco a Luffy, que vivió toda su vida aislado en medio de un bosque, pero me parece que el resto de los personajes no deberían sorprenderse de quién o qué es un Chichibukai, y deberían por lo menos tener ese conocimiento, o quiénes son los mayores oficiales de la marina, ya que es información que en el manga vemos que comúnmente está a disposición de todo el mundo en los periódicos. Por esto me parece que si los personajes manejan esta información, también va a ser más fácil que se haga exposición cuando sea necesario. Y hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver la parte 3, donde hablaré de estilos de pelea y acción que me gustaría ver en esta adaptación. Yo soy Nash Ketchup y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!